El poder de la mente es tu tesoro. Pensamientos positivos y un cambio mágico en tu vida. Capítulo 2. Creencias limitantes. ¿Qué son las creencias y cómo se instalan en nosotros? ¿Qué crees? ¿En qué crees? ¿Te has puesto a pensar por qué o para qué crees en todo lo que crees? ¿Te das cuenta que hay un origen que determina cuáles son tus creencias? ¿Cómo se instalaron tus creencias? Tus opiniones vienen de acuerdo a tus creencias. Sí, tus juicios, tus críticas, todo lo evalúas dependiendo a lo que tú realmente estés convencido que es. Y esa convicción tiene que ver con las creencias que tienes ahí dentro. En el primer capítulo hablaba justamente de ese rincón de nuestro hemisferio derecho que tiene mucha información oculta. En nuestra mente subconsciente, escondida, ahí es donde están las creencias, ahí es donde se albergan y se imprimen de modo casi indisoluble. Ahora bien, analicemos. ¿Cómo se fueron instalando? ¿Cómo fuimos aceptando? ¿Cómo en realidad empezamos a defender algo que ni siquiera fue creado por nosotros? Recordemos que desde niños los mayores que han tenido influencia en nosotros nos van haciendo creer lo que necesitamos, lo que debemos escoger, lo que debemos mirar, lo que debemos decir. Y claro, con el correr del tiempo, a fuerza de la repetición diaria, se va grabando en nuestra mente. Nos vamos creyendo que todo esto es necesario y es absolutamente verdadero y cierto. Claro, nos van programando de una determinada manera en la cual no podemos discutir. ¿Por qué? Porque nuestros mayores son la autoridad máxima, en nuestra familia, en la escuela, en el vecindario. Entonces, ¿qué hacemos? Repetimos lo que vienen repitiendo nuestros ancestros. Sí, sin darnos cuenta. Estaremos repitiendo prácticamente todo de nuestros antepasados, sin siquiera cuestionarnos si es lo que en realidad nos apetece, si en realidad nos parece bien. Nosotros aceptamos sin chistar y se acabó, sin evaluar si hay otra manera de ver la vida, si hay otra manera de poder elegir, sin investigar si hay más posibilidades a la hora de tomar determinaciones, sin informarnos cómo viven otras personas en otros lugares del mundo. Solamente obedecemos, aceptando ir de determinado modo. Es en este preciso momento cuando debemos tener un darse cuenta que estamos viviendo en piloto automático. Quizá en una dramática zona de confort. Un poco juzgando a otros, a todo aquello que no se parezca a la educación que hemos recibido. Sin embargo, nos cuesta reflexionar que nacemos en una familia que ya viene con sus propias creencias, con sus propias tradiciones y sus propias maneras de ver el mundo, su propia identidad, su propia inclinación política,
o su propia inclinación religiosa, y que esos mayores nos van transmitiendo exactamente lo mismo que ellos han aprendido. Al darnos cuenta, podemos ver que el mundo entero tiene determinado comportamiento de acuerdo a las herencias de cada clan, de cada tribu, y que estamos tan bien programados de acuerdo a las creencias de otros que actuaremos de la mismísima manera, aunque pensemos diferente. En realidad no se trata de ir por la vida con cierta rebeldía, no se trata de oponerse a todo lo que alguien diga. Sin embargo, se trata que de una buena vez, de hoy, aquí, ahora y para siempre, podemos recapacitar si lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, lo que vamos a consumir, lo que vamos a pensar y lo que vamos a elegir tiene que ver con lo que realmente nosotros queremos, con lo que nosotros deseamos, o simplemente si tiene que ver con la propia opinión formada acerca de todas las circunstancias que nos rodean. Porque ya está bien, ha pasado mucho tiempo. Mientras éramos niños, estábamos más indefensos, estábamos más necesitados de una mano que nos guiara. No obstante, cuando ya empezamos a valernos por nosotros mismos, podemos hacernos cargo de nuestra propia vida. Es hora de poder determinar si el contenido de nuestra mochila coincide con nuestros gustos, con nuestros deseos, con nuestras elecciones. Pensemos por un momento, ¿nuestras creencias son verdaderamente nuestras? Obviamente habrá muchísimas coincidencias de acuerdo a lo que te han hecho creer tus familiares, tus vecinos o tus maestros, y con muchísimas de esas creencias estarás de acuerdo, con muchos de los valores que te han inculcado también. Sin embargo, existirán muchísimas otras, estoy totalmente convencido, que no estarás de acuerdo, aunque simplemente las hayas aceptado y sigas por el mundo dando por hecho que de esa manera, la que te inculcaron, es la única manera en que se puede ir. En este punto es donde aparecen los grandes conflictos existenciales, porque probablemente, aunque podamos ver esta realidad, no nos atrevemos a tomar las riendas y cambiar, simplemente porque estaríamos traicionando a nuestro clan familiar, o más aún, estaríamos faltándoles el respeto, estaríamos defraudándolos, porque esos adultos apostaron por nosotros y no les debemos fallar. Basta ya con todo este martirio. Por empezar, cada persona es única y merecedora de vivir su propia vida, con equivocaciones, fracasos y éxitos. Tomar conciencia ya. Los adultos estuvieron ahí solo para guiarnos, para orientarnos. Eso no significa que hay que seguir a rajatablas con ese manual. Debemos sentirnos agradecidos por sus buenas intenciones. Sin embargo, jamás sentir que los estamos traicionando por tomar decisiones diferentes. Es hora de escoger nuestro verdadero camino. Es nuestro derecho de nacimiento. Así que si nos apoyan, fantástico. Si no lo hacen, no tiene que ver con nosotros. Es una cuestión que deberán resolver los otros. Nosotros debemos centrarnos en las metas que queremos alcanzar y trazar nuestra ruta.
comencemos a respetarnos a nosotros mismos y de ese modo nos respetarán. Dejemos de buscar la aprobación de los demás. Podemos estar con quien nos dé la gana estar, elegir la carrera o profesión que nos apetezca, el lugar del mundo donde soñamos vivir, dedicarnos a hacer de todo o no hacer nada. Somos seres libres. Defendamos nuestros propios sentimientos y nuestras propias decisiones. Correremos el riesgo de sufrir, de equivocarnos, de caernos y fracasar. Y todo ello nos hará fortalecernos y nos hará crecer. También acertaremos, disfrutaremos llegando a alguna meta, obtendremos logros y experimentaremos el éxito y la felicidad, esa que llega por haber escogido vivir de determinada forma, con nuestras propias elecciones. Insiste en hacer limpieza de todas esas creencias que no vibran contigo. Agradécelas y déjalas ir. Es un gran trabajo muy liberador. Podemos cortar de este modo las cadenas que nos mantenían atados a otros modos de pensar que no son los nuestros. Éxito o fracaso. ¿Qué influencia tienen los adultos en un niño para que en la madurez ese niño se convierta en un adulto exitoso o en un adulto fracasado? Es una gran pregunta para una gran reflexión. Por supuesto que tiene muchísimo que ver el tratamiento y el aporte que un adulto le da a un niño. También es cierto que seguramente ese adulto pocas veces toma conciencia de semejante responsabilidad. Sobre todo poder comprender la importancia que tienen las palabras, la demostración de cariño, el amor y la protección que se le otorgan. Todo ayuda de manera excepcional, puesto que fortalece al sistema inmunológico, permitiendo que crezca más saludable y con más confianza en sí mismo. El niño pequeño siempre busca referencias, un modelo para copiar, el espejo donde verse reflejado. Sin embargo, los adultos, en el afán de progresar, de atender compromisos y responsabilidades, viven generalmente apurados, inmersos en una rutina acelerada, descuidando la atención que el niño está reclamando. En el niño, esa desatención, por supuesto sin que los adultos quieran perjudicarlo intencionadamente, le va afectando al crecimiento y es muy probable que crezca con una interpretación de abandono, comenzando a creer que no es importante, que no lo tienen en cuenta, que no es lo suficiente bueno para recibir amor. Y los resultados que tendrá en la vida adulta estarán ligados directamente a estas experiencias y creencias que se acentuaron en la niñez. Tiene muchísimo que ver con todo lo que quedó sembrado en su cabecita desde pequeñito. De adulto, entonces, podría ser muy temeroso, desconfiado, buscando que lo protejan allá donde vaya, con miedos infundados,
o buscando el aplauso y el reconocimiento, con la finalidad inconsciente de decir, aquí estoy, miren qué bien lo hago, atiéndanme. O bien puede ser un niño que destaque por su rebeldía, que su comportamiento no sea adecuado, o en el peor de los casos, hasta que caiga en adicciones, pidiendo siempre a gritos silenciosos que alguien se ocupe de él, evadiéndose de las carencias emocionales que siguen estando ahí, en lo más profundo de su ser. Dentro de cada adulto hay un niño herido en mayor o menor grado. Todos los seres humanos tenemos resultados que van muy de la mano con la manera en que hemos sido tratados desde niños. Aunque a veces ha sido nada más que una mera interpretación que ese niño le pudo dar a los acontecimientos. Quizá no haya sido para tanto. Sin embargo, en su corta edad y experiencia, así de terrible lo interpretó y lo sintió. Poca importancia si es real o imaginario. Lo sintió y así lo grabó. Lamentablemente, existen niños que son castigados, a los que no se les ha permitido desarrollarse, ni se les ha consentido elegir. Se los ha mutilado de alguna manera con todo tipo de prohibiciones. Así que en la adultez escogen casi siempre, de modo inconsciente, repetir esas conductas con un comportamiento similar hacia los niños, duplicando la experiencia personal. O en su defecto, la antítesis, todo lo contrario, por no querer parecerse para nada a esos educadores que tuvo cerca. De este modo, se asegurará de no cometer los errores que cometieron con él. Cuando ya somos adultos, lo único que nos queda por realizar para poder mejorar los resultados que estamos teniendo y que no nos gustan es hacer un repaso y analizar un poco esa niñez que hemos tenido, comprendiendo que esos adultos han hecho lo mejor que han podido, aunque se hayan equivocado, aunque el comportamiento que hayan tenido no fue oportuno. Seguramente lo hicieron sin darse cuenta, porque a su vez ellos estaban respondiendo a un patrón mental que habían heredado. No habían resuelto sus propios conflictos. Evidentemente, cada ser humano libra su propia batalla. Lo bueno es que cuando tomamos conciencia verdadera acerca de todos estos asuntos, no lo haremos para juzgarlos o criticarlos. Simplemente lo haremos para poder perdonarlos. El perdón nos libera y podremos cambiar un sentimiento de dolor, rencor, venganza, por pura compasión. Ese adulto que sin duda nos hizo daño, también sufrió, no supo hacerlo de otro modo con nosotros. Cambiemos la angustia, la tristeza, la impotencia por puro amor y gratitud, porque evidentemente esos son sentimientos del pasado, no tiene ningún sentido cargarlos en el presente. Ya no existen en el aquí y el ahora. Podemos seguir avanzando en este camino, si es que así lo elegimos. Tenemos que evolucionar para no repetir esos acontecimientos. Solo entonces estaremos en condiciones óptimas para hacer un aporte más generoso al mundo, comprometiéndonos
a tratar a los niños con más cuidado, dándoles más amor, aprendiendo a escucharlos, poder guiarlos desde la seguridad, sin transferirle nuestros miedos, contribuyendo de tal modo para que ese niño crezca seguro de sí mismo, libre de miedos y que pueda escoger cualquier cosa que quiera desarrollar en la vida, inculcándole la mejor manera de tener independencia económica, la mejor forma de aceptarse y de amarse a sí mismo, que comprueben la importancia de poseer una autoestima elevada, diciéndole siempre que puede ser todo lo que quiera ser, sin límites, porque las trabas, los límites, los obstáculos imposibles de resolver solo existen en la mente. Una persona segura de sí misma, una persona que se ama, solo avanza, vive su día con ilusión, comprendiendo que la vida fluctúa constantemente y cuando tiene una dificultad la resuelve sin miedo, construyendo resultados diferentes. Y si fracasa, sigue feliz su camino porque entiende que es de la mejor manera con ese fracaso que puede aprender. No importa si nos contaron la película tan mal contada. Hoy podemos ser guionistas de nuestra propia película y hacerla de una manera totalmente diferente, poniéndole todos los detalles y colores que decidamos que tenga, sin olvidar jamás que nuestra prioridad debe ser felices. Debemos ser capaces de desarrollar actividades que nos apasionen en todas las áreas de nuestras vidas, porque cuando vivimos con pasión, todo lo que decidimos, todo lo que pensamos y lo que hacemos, la vida responde con abundancia y prosperidad. Disfrutemos haciendo lo que más nos agrade hacer en cada momento y seamos felices. Rompamos con los viejos paradigmas, con la falsa moral, con lo que es mejor y más apropiado, con lo que debe ser, con lo que se debe hacer y lo que no. Solo capacitémonos para tener una buena economía, para ser exitosos en las finanzas. Estudiemos cuál sería la mejor manera para tener independencia económica. Aprendamos todo lo que no sabemos. Podemos conseguir todo lo que queremos. Quizá podemos plantearnos dejar de trabajar para otras personas y convertirnos en empresarios. El campo de las posibilidades es infinito. Solo debemos dar el primer paso. ¿Cómo hacer para sustituir las creencias negativas? Para sustituir las creencias negativas, en primer lugar, debemos darnos cuenta cómo nos sentimos. El estado de ánimo que tenemos, evidentemente, nos determinará si es negativo o no lo es. Por ejemplo, si pensamos que todas las mujeres de mi familia murieron jóvenes de un cáncer y yo soy una mujer joven de esa familia, ¿cómo crees que nos afectará esta creencia? Por supuesto, muy negativamente. Si creemos que salir desabrigados nos enfermará, así será. Si creemos que somos fuertes y saludables y que nuestras defensas están a tope, no nos enfermaremos. Así de poderosas son las creencias. Creas lo que creas, estarás en lo cierto. Es firmemente tu fuerte convicción y eso dictaminará el resultado.
Hay muchísimos ejemplos de creencias negativas que nos influyen para sentirnos desmotivados, sin esperanzas, sin ganas. Cuando nos damos cuenta, las podemos cambiar. De este modo, nuestro estado de ánimo cambiará a mejor. Nos optimizaremos y veremos posibilidades que estaban ahí y no podíamos verlas. No es difícil, no es imposible. Tenemos que tener ganas de querer hacerlo y estar más pendientes de cómo estamos pensando y cómo estamos sintiendo, abandonando para siempre todo aquello que no nos permite estar en equilibrio. Debemos tener en cuenta la coherencia. Si lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos están en concordancia, pues si no es así, empecemos a observarlo para poder lograrlo. La coherencia es lo que nos hará vibrar muy alto, para poder sentirnos felices. Así que esta es una muy buena manera de comenzar a observar nuestras creencias para poder cambiar. A continuación te comparto algunas creencias que son tan normales que no podrás imaginar cómo influyen negativamente y te hacen infeliz. Frases lapidarias que probablemente hayas escuchado y las tengas incorporadas en tu vida. La intención es ayudarte a analizarlas y que puedas descubrir más como estas. Seguramente las tienes instaladas en tus creencias y aunque te cueste creerlo, te están causando bloqueos o limitaciones a la hora de conseguir lo que deseas o lo que te propongas lograr. Investiga en tu interior y tómatelo con humor. Disfruta el cambio. Todas se pueden revertir e interpretarlas de modo diferente. Comencemos. El dinero es la raíz de todo mal. Es verdad que con esta frase se quiere advertir que el dinero no da la felicidad y que en ocasiones causa daño. Sin embargo, esto nos lleva a tener una asociación pésima al hecho de tener dinero, de impedir tenerlo o de arruinar nuestro propio éxito financiero para evitar las cualidades negativas que nos han hecho creer que se van a desarrollar si tenemos dinero. Una nueva manera podría ser: el dinero no es ni bueno ni malo, tiene que ver con el uso que hagamos de él. Terminar esta comida. Hay tanta gente muriendo de hambre en el mundo. Nos indica una buena intención de no desperdiciar la comida y tener compasión por los demás. Sin embargo, asociamos escasez de alimentos y sentimiento de culpa por tener más que otros. ¿Cómo podríamos revertirlo? No debo comer por encima de mi apetito. Tengo abundancia porque me lo merezco y no soy el responsable de la carencia que existe en otros lugares del mundo. El dinero no crece en los árboles. Oh, ¿crees que tengo la máquina de hacer dinero? Ser inteligentes y precavidos con el modo de gastar dinero es lo que intentan demostrar estas frases. Sin embargo, encierran un condicionante y una limitación acerca de percibir que el dinero es escaso o que no existe dinero suficiente. Y además, que es muy difícil de conseguirlo. ¿Cómo podemos revertirlo? El dinero es fácil de obtener. Hay suficiente para todos. Solo debo aprender y llevar un plan de acción
para obtenerlo. Sin dolor no hay ganancia. O ganarás el pan con el sudor de tu frente. Estas frases determinan que si no hay trabajo duro o sacrificio, no hay recompensa. Una fuerte creencia que para tener éxito hay que sufrir, lo que indica que es preferible no hacer nada para evitar la dificultad o el dolor. ¿Cómo lo podemos revertir? Puedo obtener beneficios económicos de modo fácil y disfrutando lo que hago. La vida es dura. Demuestra que en la vida cotidiana hay dolor, frustración, miedo y batallas que librar. Sin embargo, condiciona negativamente, haciendo que desaparezca la esperanza, la motivación y la confianza, normalizando sufrimientos innecesarios. La vida será como cada uno elija vivirla. Honra a tu padre y a tu madre. Nos indica que debemos tratar con respeto y gratitud a nuestros padres. No obstante, influye en ocasiones a no tomar las propias decisiones para no decepcionarlos o no estar en contra de ellos. Y así perdemos su aprobación. Puedo amar incondicionalmente a mis padres y a su vez exigir que respeten el camino que yo elijo andar, porque es mi derecho de nacimiento. Usted tiene que pagar el precio. Esta frase enseña que siempre hay un precio que pagar, o lo que significaría un esfuerzo para obtener resultados. La interpretación puede ser negativa, ya que no sería digno obtener logros y recompensas u oportunidades fácilmente, experimentando culpa y castigo si ocurriese así. Hay muchas posibilidades en el mundo y algunas no son costosas o difíciles, solo hay que descubrirlas. Hable solo cuando se le habla. Frase muy hipócrita que pretende educar y dejar claro que no se debe interrumpir. Es muy negativa, puesto que condiciona hasta el punto de no acercarse o no hablar a las personas por miedo a ser irrespetuoso, perdiendo fortaleza y seguridad en sí mismo para exponer los propios pensamientos, comunicándose con los demás. Pérdida de autoridad. Se puede siempre hablar, opinar y mantener el propio punto de vista, respetando las normas de la comunicación. No se puede tener todo. Intenta con esta frase frenar el impulso desmedido de querer tener cada vez más, entrando en un inconformismo desmedido. Aunque condiciona la actitud ganadora que apuesta por el triunfo y el éxito, atrae al conformismo. En cambio, se puede obtener todo lo que cada uno se proponga, siempre y cuando se prepare y trabaje para tenerlo. El cliente siempre tiene razón. La intención es que hay que ser amable, respetuoso y complacer la necesidad de un cliente. Sin embargo, promueve aceptar cualquier comportamiento o pedido de una persona por más descabellado que parezca, con tal de no perderlo o de no recibir críticas destructivas. Pérdida de la confianza en sí mismo del vendedor.
abuso de confianza en el comprador. Cualquier persona puede hacer valer sus derechos, siempre que actúe con coherencia. Tanto ganas, tanto vales. La intención es demostrar que cuanto más ganes es porque más complejo, más difícil o de muchas horas es el trabajo que se desempeña. Aunque es negativa, puesto que el valor de una persona no debe asociarse a los ingresos económicos ni a los logros materiales. Tengamos en cuenta esta otra. La valía de una persona no se mide en ningún caso por beneficio financiero. Las personas van al sol que más calienta. La finalidad de este mensaje podría ser que las personas se dejan seducir por buenas opciones y eligen las mejores propuestas. No obstante, influye en un juicio poco saludable acerca de las personas interesadas, especulativas, falsas y hasta sin escrúpulos. Cambiemos por esta otra. Cada persona hace lo que le parezca más adecuado en ese preciso momento. Mi pareja me tiene que complacer si me quiere. El propósito es ser demostrativo, cariñoso y amoroso con la pareja. Sin embargo, condiciona negativamente, haciendo una asociación indebida del amor con el hecho de acceder a todos los caprichos del otro. El amor tiene más que ver con lo que doy que con lo que recibo. Y ahora recuerda, tú eres mucho más de lo que crees que eres. Sin embargo, no olvides que lo que pienses acerca de ti mismo es lo que se reflejará en tu exterior. Y este es uno de los principios de la atracción mental. No es la cosa en la cual se cree, sino la creencia que se tiene en la propia mente lo que trae los resultados. Solo se llega a la meta si se piensa y se cree que se puede llegar. No es necesario el sacrificio ni el esfuerzo extremo, solo tener el valor y el sentimiento de libertad para pensar a lo grande, sin límites, atreviéndote a desear obtener todo aquello que alguna vez has creído que era imposible. Ya sabes qué hacer. Seguir y seguir adelante, trabajando por lo que quieres, confiar plenamente, creer para ver y por sobre todo nunca, jamás tirar la toalla. Ser exitoso, ser próspero, ser abundante, ser millonario, todo es posible. Ahora quiero cerrar este capítulo con otra historia real. Una anécdota personal como para dar fe a todo lo compartido contigo y alentarte a observar tus creencias para que puedas mejorar aquellas que no te dejan despegar para que consigas tus metas. Recuerda que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estarás en lo cierto. Hace unos cuantos años, cuando una de mis hijas había terminado el ciclo de enseñanza secundaria, debía decidir si continuar con los estudios. Se encontraba algo confundida sin poder elegir qué hacer. Mientras tanto, el tiempo corría. Siempre tuvo inclinación artística, así que después de mucho pensar, resuelve matricularse en una escuela pública que impartía bachiller de arte. Sin embargo, con tanta indecisión de por medio,
había finalizado el primer plazo de matriculación. No obstante, esperamos a que se abriese el segundo plazo. Ya muy cercano, por cierto, la iniciación de las clases. La acompañé a que se inscribiese. Para mi sorpresa y desencanto, nos informaron que estará en una lista de espera porque estaban completos los cupos y en el caso que se produjesen vacantes, ya sea por alumnos arrepentidos o porque no reunieran requisitos, irían llamando por orden de lista. Así que nos aconsejaron no ilusionarnos, puesto que estaba en el número 20 de la lista. Fue en ese preciso momento donde un enorme desafío se volvía a apoderar de mí, como en reiteradas ocasiones anteriores. Acto seguido, tranquilicé a mi hija y le dije que a partir de ese instante debíamos tener fe y que si sus ganas de comenzar eran tan fuertes como para sentir que ya lo había conseguido, que no dude, que confíe, que todo conspiraba a su favor. Claro, la realidad jugaba en contra de todo pronóstico positivo, aunque en mi interior sentía confianza y seguridad absoluta que todo ocurriría de modo tal para que pudiese entrar en ese ciclo lectivo. En mis meditaciones comencé a visualizar el momento que llamarían para comunicar que estaba admitida. Lo sentía como muy real. Estaba convencida que entraría a la escuela. No obstante, habían transcurrido algunos días y decido ir a hablar con el director. Muy amablemente me dice que si bien había avanzado en la lista, que ahora se encontraba aproximadamente por el puesto número 12, era imposible que pudiese entrar. Quedaba muy poco tiempo para el comienzo. Sorprendido por ver mi actitud, me desalienta y me propone tener la consideración especial con ella para que entre en el próximo año. Le agradezco y sostengo que algo ocurrirá para que sea en este año. No hago caso ni escucho ninguna de las tantas opiniones que desestimaban mi deseo cumplido. Permanezco junto a mi hija con la firme certeza que ocurrirá. Hablamos en días posteriores con la secretaria del centro, nos informa que ahora ya estaba en el puesto número 8, que las clases ya comenzaban y que por su experiencia jamás llegaría. Evidentemente, la realidad indicaba que no entraría. Sin embargo, yo sentía que era algo muy importante para mi hija y que el universo se lo concedería. El hecho que no estudiara durante ese año haría peligrar su estabilidad emocional, puesto que estaba reponiéndose de problemas personales y familiares. Por ese motivo, en mí se despertaba esa fuerte creencia de ese logro conseguido que me hacía vibrar en amor y positivismo. Las clases habían comenzado, el tiempo se agotaba y jamás dejé de esperanzarme. Para resumir, después de una semana lectiva, recuerdo como si fuese ahora. Suena el teléfono, fijo, tal cual lo había imaginado. Atiendo emocionada como presintiendo la noticia. Ciertamente era el subdirector de la escuela para comunicar la admisión de mi hija, con el comentario añadido que nadie del equipo directivo podían creer lo que había ocurrido, que era digno de recordar la fe, la perseverancia y la confianza que habíamos tenido, tanto mi hija como yo, en este resultado, que dadas las circunstancias era muy difícil de obtener. El universo siempre responde y se ocupa del cómo. Solo debes tener fe y confiar.